Cada que vamos a entrar a campaña de julio, a campaña de diciembre, se agarran a balazos en los alrededores. Gracias por continuar con nosotros en Nativa. La mañana del miércoles 6 de septiembre, en el Parque Canepa, hubo una concentración de un pequeño grupo de empresarios de Gamarra con la consigna siguiente: Gamarra quiere paz. La expresión que se pudo recoger esa mañana fue: la inseguridad ciudadana ya rebasó todos los límites. Ya rebasó todos los límites. Estoy citando palabras textuales expresadas por los empresarios gamarrinos. ¿A qué se refieren exactamente? ¿Qué es lo que no está funcionando en términos de seguridad ciudadana en Gamarra? Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, y una persona a la que seguimos mucho y estamos siempre pendientes de las cosas que dice, porque las dice con conocimiento, está con nosotros para hablar justamente de estos temas. Susana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿A qué se refieren exactamente con rebasó los límites, Susana? Mira, la inseguridad ciudadana, que no solo pasa en Gamarra, en La Victoria, en realidad pasa en todo el país. Y nosotros creemos que esto ya dejó de ser una sensación, ¿no? Hablar de la sensación de inseguridad que tiene la gente. Es una realidad que que estamos enfrentando los ciudadanos día a día. Todos los días tú ves que te matan por un celular, te pasa cualquier cosa. En Gamarra siempre se ha visto, por ejemplo, que ya son altamente conocidas las zonas, cómo operan los mafiosos, los cobradorcillos de cupos, pero era un tema no tan grande como uno lo veía, porque nunca lo pudimos ver en su real magnitud hasta que pasa lo de los intocables ediles. Ahí nos dimos cuenta qué tan grande es capaz de organizarse la mafia en torno a tratar de tomar no solo un distrito tan productivo como La Victoria, sino el emporio más importante del país, el principal botín. Y que de dónde generan ingresos, sobre todo el comercio informal, de las vías públicas. Entonces, en mayo de este año, se libera la zona interna del Damero A. Pero, ¿liberar qué significa? ¿Que se sacan los informales? Retirar los comerciantes informales de la zona interna del Damero A, para que la gente me entienda, es entre Huánuco y Aviación. Entiendo. Ese es el Damero A. Y entre Huánuco y Parinacochas es el Damero B. Eso se hace después de que nosotros tuvimos que hacer un escándalo. Los dirigentes salimos a decirle al presidente, al Ministerio del Interior, que si no nos daban un servicio eficiente teníamos que salir a marchar porque ya no sabíamos qué hacer. En el centro y en el corazón de Gamarra asaltan un cambista dentro de la zona interna del Damero A, que era la zona más segura del emporio. Asaltan un cambista 9 de la mañana y escapan la mayoría. Y atrapan a uno porque lo dejan abandonado y sale caminando. No lo han atrapado por otra cosa, porque en realidad los que fueron en carro y los demás en moto salieron y hasta el día de hoy no tenemos mayor noticia. Eso a nosotros nos empezó a despertar no solamente ya la preocupación, sino la indignación de qué está pasando. Y descubrimos que la cantidad de efectivos policiales que había en Gamarra no superaba de 10, 20 o máximo 30 cuando reclamábamos mucho. Y ya en campaña 40 o 50. Pero eso no alcanza para atender un emporio que tiene 32 puertas de acceso, cada una, 2 puertas peatonales, son 64 puertas peatonales, entrada y salida. Y no solo eso, sino que atiende, nosotros trabajamos más de 100.000 personas al día en Gamarra y recibimos más de 100 a 150.000 ciudadanos peruanos, extranjeros, de todo, que vienen de todas partes del país. Entonces tenemos una población que necesita un servicio eficiente de más de 250.000 personas. Y no es cualquier población, es una población que viene y genera economía. Y que genere economía formal, Carlos, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, se enojaron un poquito en el Ministerio del Interior cuando salimos a decir eso. Que se enojen. Y después de eso, el jefe de la Policía de La Victoria me agarra en Unanue con Antonio Basso, muy molesto, me increpa en la calle y me dice que por qué tanto molesto, muy molesto, ¿no? El señor
La verdad, sí, los galones no sé dónde se los metió, pero... ¿Lo habían llamado al orden, seguro? Seguramente, muy molesto, porque incluso el ministro había salido a contestar indignado, que nosotros estábamos diciendo que eso no era cierto y que en realidad habían 120 efectivos. Y no era cierto, no habían, a no ser que todos estén de civil, pero no se los veía. Es más, si hubieran estado esos efectivos, créeme que el tiempo que han demorado estos asaltantes no hubieran podido escapar. Tal vez ni siquiera hubieran podido lograr cometer el crimen, ¿no? El asalto. Entonces me dice, ¿por qué tanto usted molesta si en todo el país matan, en todo el país extorsionan, en todo el país todos los días roban? Nadie se queja y usted es la única que friega. En términos un poco más duros, en realidad. Seguro, yo los estoy suavizando. A mí eso me sorprendió mucho porque es el jefe de seguridad de La Victoria, claro, de San Luis y del Agustino, claro, nada menos, ¿no? Entonces pasa esto, llegan los 150 efectivos recién a causa de ese reclamo y se libera el Damero B. Entonces nosotros salimos a decir pues que la policía no podía retirarse. Porque ¿qué pasaba, Carlos? Los delincuentes, los mafiosos que le cobran a los comerciantes informales empezaron a decirles, no se preocupen que la policía se queda hasta la quincena de julio. Claro. Y más bien vayan pagando porque la campaña de julio, el 28 de julio, acá la van a pasar 1.000 soles por cada espacio público en la zona de Humboldt, en el Damero B, y 500 por las transversales. Ahí, Susana, para entender cómo operan las mafias, es decir, los informales quieren un pedacito de vereda o de pista y le tienen que pagar a alguien por ese espacio. Exactamente. A 1.000 soles. Cada espacio en la zona de Humboldt y 500 soles las transversales. Con la promesa que iban a trabajar 28 de julio. ¿Se sabe quién es el que mueve los lugares? ¿Quién? Son varios, en realidad. Son varios y varios de ellos, o de muchos años, están ahí. De muchos años. ¿Se disputan las zonas? Claro, cada que vamos a entrar a campaña de julio, a campaña de diciembre, se agarran a balazos en los alrededores. Y el que sobrevive, y algunos se matan, y eso se puede ver en las estadísticas que lo debe tener la policía, que lo debe tener inteligencia, que cada año cerca de las campañas empiezan a matarse. Empiezan a matarse. Ahora, sí. Pero si yo lleno de informales la pista, ¿qué pasa con los formales y las tiendas que pagan sus impuestos y están trabajando todos los días a pie de vereda? ¿Cómo entra la gente a comprar en esas condiciones? Parece que eso al Estado no le importa. Y te voy a dar un dato que al Estado sí debería importarle. Porque el que nosotros los formales seamos afectados parece que no les interesa. Porque muchas veces nosotros hemos ido al Ministerio del Interior y ¿sabes la respuesta que hemos recibido? Nosotros no tenemos personal ni la obligación de ir a cuidar negocios privados. Lo toman de esa manera. Incluso nos han sugerido que firmemos convenios para comprar el franco de la policía. Esa es su principal preocupación. Tal vez no del ministro actual o del viceministro, pero los anteriores sí. Y esa ha sido siempre su respuesta, su preocupación principal. Firmen convenio. ¿Por qué? Entonces, nosotros hemos aclarado que nosotros no queremos que vaya a cuidar nuestro negocio. Claro, no se trata de proteger la tienda, eso es una caricatura, digamos. Están invadiendo vías públicas. Exactamente. Y ese es tu trabajo. Estamos hablando de mafias. Estamos hablando de extorsión. Estamos hablando de cobro de cupos. Y yo no tengo la obligación de pagarlo. Perdóname, o sea, acá hay cosas que deben tenerse muy claras. Y hemos tenido que exponer esa problemática a todo el país. Y lo que te decía, ¿qué le debería importar al Estado si es que esto realmente le preocupa? La presencia de estas mafias, del cobro de cupos, a través del comerciante informal y de miles, porque son miles, se llevan el 50% de la venta, que podría ser formal. Significa que el Estado peruano, o sea, todos los peruanos, tú y yo, sí, tú y yo y todo el país, pierde 1.500 millones de soles al año por este concepto, porque deja de ¿ves? Esto no es un problema de la tienda, pues es un problema mucho más grueso, deja de facturarse. ¿No? Esa es nuestra principal preocupación. No solo son una competencia desleal de la peor forma en nuestra puerta y a nuestros clientes. No pueden caminar, dentro del desorden se camuflan los delincuentes, los rateros que te roban el celular, te agarran, te hacen la del cambiazo. Se presta, es el caldo de cultivo para todo. ¿Y el municipio qué dice a todo esto, Susana? Bueno, el municipio de La Victoria, nosotros hemos estado muy insistentes en que haga su trabajo, pero empieza a surgir el problema cuando ya esto escala a otra cosa. Como te digo, el municipio de La Victoria, nosotros lo hemos
estado muy insistentes en exigirle, por ejemplo, ya liberaron el Damero A, la zona interna, la zona es un B, tema de los municipios, por Susana. supuesto. Pero, ¿qué pasa ahora en julio? Acribillan al jefe de seguridad de La Victoria, Sí. de 3 balas en la cabeza. Sí, señora. Y eso que te estoy repitiendo, les molesta mucho que yo lo diga. ¿Por qué? No, pero ¿por qué dices que han acribillado? Eso asusta a la gente. Entonces, ¿qué? Nos ponemos una venda, tapamos el sol por un dedo para decir acá no pasó nada, pobrecita la gente se asusta. Es que hay que enfrentar el problema para solucionarlo, Carlos. Pero y hay gente que eso no entiende. Desde que yo tengo uso de razón, el municipio de La Victoria tenía 2 problemas. Una suerte de endeudamiento tan grande que no le permitía gestionar su distrito y luego unas corruptelas espantosas. Terribles, ¿no? ¿Ustedes las perciben también? Por supuesto. Primero, que el municipio de La Victoria creo que tiene más del 50% de su presupuesto endeudado. Sí, señora. Porque Sí, los señora. alcaldes, a través de la historia de La Victoria, se han tirado la plata hasta de los trabajadores, no me cabe hasta duda. de los beneficios No me cabe laborales. duda. Así Y es. esas son sus principales deudas. Le debe a Salud, le debe a SUNAT, está embargado por todas partes. Principalmente ese es el problema. Y el otro problema es que dentro de las municipalidades de La Victoria, durante años los alcaldes han metido a su gente y los han puesto de gente que es ya estable, y ahí es donde han empezado a ser parte de las mafias, ¿no? Entonces, a ti te preocupa cuando tú ves que nosotros pedimos que se saque el comercio informal y salen los regidores a defender al ambulante. Claro. Entonces, eso debería preocuparnos a todos, ¿no? Claro, Susana, volviendo al tema de fondo, tampoco los empresarios formales pueden expulsar al informal que está delante de su tienda porque esté pagado por protección y entonces también... Además, no es nuestra labor, por no supuesto, podemos. por supuesto, digamos, ya. Así no hubiera el delincuente, yo no lo puedo votar. No, de acuerdo, no es mi pero además trabajo, es un no es mi riesgo labor. Es más, votarlo, ¿no? si nosotros como privados retiramos el comercio informal, nos pueden poner una denuncia porque estamos hablando de la vía pública. Y la vereda, que también es vía pública, también la lotizan. Y si el empresario reclama, viene el protector, el mafioso con arma, amenazarte. A los empresarios de Huánuco, de aviación, les han dicho, te voy a incendiar la galería, te voy a incendiar tu tienda, voy a ir contra ti. Han ido contra sus trabajadores, contra su familia, precisamente por no permitir. Entonces, te obligan a ser parte del sistema y te extorsionan también. ¿De qué manera? Porque si tú quieres tener la puerta libre, te dicen o me pagas y te mantengo libre tu entrada, y si no me pagas, te pongo el ambulante. ¿Qué tal cuajo ahí? Es más, te cuento que se ha descubierto en esta zona que hay dirigentes que también estaban metidos en el negocio y que se venden como dirigentes de Gamarra. Imagínate esa gente. Y hay gente que les da cabida. Hay instituciones públicas que les da cabida y los hace porque se hacen pasar por dirigentes y que también eran parte del negocio. También le cobraban por los mismos conceptos a los empresarios formales y obviamente también a los informales. Esa situación ha ido en escala, como te decía, a tal punto, ¿no?, que para nosotros ya era insostenible. Y hemos tenido que salir a exponer a puertas de una marcha. En todo este tiempo el ministro nunca tuvo tiempo para atendernos. Y el día de la marcha y de la concentración tuvo tiempo. Y como nosotros no fuimos a esa reunión, porque obviamente era para la foto decir que acá no pasó nada, y a nosotros sí nos ha preocupado, más que molestarme, la verdad, me preocupa. El ministro del Interior el día antes de la marcha sale en Televisión Nacional a decir que en Gamarra no hay ningún problema de seguridad. Que él ya habló con algunos dirigentes y le dijeron que no hay problema. Susana? Tuvo que salir la marcha para que cambien de plan operativo y recién intervengan y vaya el ministro ahora sí 2 veces a Gamarra a ver en situ la situación y recién acepte que hay presencia de mafias. Y ante eso nosotros necesitamos que actúen en consecuencia, ¿no? En eso anda el ministro, debe estar preocupado en repartir calendarios y almanaques. Ahora, Susana, una última pregunta que me tengo que ir. Sé que la marcha llegó al Congreso, que se reunieron con congresistas. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, como lo han dicho los mismos medios de comunicación, a pesar de que los enemigos de Gamarra
aliados de las mafias y aliados de los comerciantes informales intentaron boicotearnos la marcha. Tú no tienes idea de la guerra que nos hicieron. Terrible, terrible. Amenazaron incluso galerías, varias cosas, pero se dio. Son un poder creciente, hay que acotarlo inmediatamente. Oye. Los medios de comunicación, como lo ha descrito, ha sido una marcha multitudinaria y miles de empresarios han salido indignados a ver esta situación. Hemos llegado al Congreso de la República, nos ha recibido la mesa directiva, el mismo presidente del Congreso, y se han comprometido, y ya salieron con nosotros en conferencia de prensa, a exigir respuestas y a exigir resultados inmediatos, y van a convocar al alcalde de Lima, que brilla por su ausencia, dicho sea de paso, pasó por Gamarra en campaña, pero ya nos olvidó, parece. Y al ministro del Interior, a las comisiones, para que expliquen por qué en todos estos meses, a pesar de las denuncias públicas nuestras, nunca hicieron nada, y que si estas respuestas no son satisfactorias, pues hay la posibilidad de que los puedan interpelar, ¿no? Susana, muchas gracias por haber hablado con la claridad con la que siempre hablas de los problemas de Gamarra, y nuestro compromiso a seguir acompañándolos para que sea una zona segura para todos, trabajadores, para los comerciantes, para quienes van a comprar a Gamarra. Sobre todo para el Perú. Para el Perú. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ahí estaba Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, que siempre habla clarito, y que siempre está preocupada por su gremio.